Shalom a todos, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo tiempo de aprendizaje en Hablemos acerca de. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar acerca de la Trinidad. ¿Sí? Voy a saludar los hermanos, a los que están en la transmisión por Facebook. Shalom Deyanira, Shalom David, bienvenidos. Shalom Ofelia, bienvenidos a todos los que están viendo este video por nuestra página de Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Vamos a darle gracias a Adonai para iniciar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Adón Yeshua, te entregamos, Padre, este tiempo de aprendizaje. Danos de tu entendimiento y de tu sabiduría. En el nombre de Adón Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a ver este tema tan importante, tan interesante y tan clave de entender, que es la Trinidad. Vamos a ver cuál es el origen de la Trinidad, de dónde proviene esta creencia, si las Escrituras nos enseñan la Trinidad, los discípulos de Yeshua creían en la Trinidad. Bueno, vamos a ver todo esto y también al final vamos a entender lo que Elohim nos muestra de Él en las Escrituras, cómo Él se muestra a nosotros según su palabra y según las Escrituras hebreas. Primeramente vamos a entender qué es la Trinidad. ¿Sí? ¿Qué es la Trinidad? Se entiende a la Trinidad como Dios tres en uno, ¿sí? Conformado, como ya sabemos, como con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y existen varias creencias acerca de la Trinidad, ¿sí? Por ejemplo, que Dios es un ser único en tres personas distintas. A esto se le llama como hipóstasis. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos son uno en tres. Y otros afirman que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son seres completamente separados, pero que trabajan juntos en unidad. Entonces vemos que hay varias creencias, varias posturas acerca de esta creencia de la Trinidad, básicamente que es una teoría, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dicen las Escrituras acerca de esto. ¿Cuál es la verdad de lo que Elohim es? ¿Cómo Elohim se muestra en las Escrituras? ¿La Trinidad tiene un origen hebreo o no? Bueno, el primer hombre en mencionar Trinidad, este término, ¿sí? El término Trinidad, como trinitas en griego, fue un hombre llamado Tertuliano, por allá en el 215 después de la era común. ¿Sí? Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad. Anteriormente, otro hombre llamado Teófilo de Antioquía, ya había utilizado una palabra griega muy parecida, que era la palabra trias, que significa triada, ¿sí? Que viene a ser un sinónimo, y parece ser que es una palabra que se utilizó anteriormente, es decir, una palabra mucho más antigua, un término mucho más antiguo, ¿sí? Entonces ellos utilizaron estos dos términos para referirse a Dios y el Hijo y el Espíritu Santo. El Tertuliano, en uno de sus escritos, ¿sí? Él usó esta frase y dijo: los tres son uno por el hecho de que los tres proceden de uno por unidad de substancia. Eso es lo que él afirmó en su escrito por allá en el 215 después de la era común. Después la fórmula fue adquiriendo forma, o sea, pasó a tener bastante sustancia, bastante peso con el paso de los años, pero no fue establecida definitivamente hasta el siglo IV, hermanos. Hasta el siglo IV no fue establecido, y fue cuando se estableció en el concilio de Nicea, en el 325. En el 325 vimos que el primer hombre en utilizar el término fue Tertuliano en el 215 después de la era común. Después, en el 325 se estableció en el concilio de Nicea.
¿sí? Entonces, bueno, en este concilio se establecieron varias cosas, pero se conoce como el concilio donde se estableció la Trinidad. Esta fórmula de Trinidad fue bastante cuestionada, ¿sí? Y hubo bastantes debates y conflictos acerca de lo que se estableció en Nicea y luego fue reafirmada en Constantinopla, ¿sí? Entonces vemos que ni en ese tiempo esta teoría, esta fórmula, estos términos, esta creencia tenían, tenían bastante conflictos y debates, o sea, no estaban seguros, ni ellos mismos, de lo que creían. En la Biblia se encuentran alusiones tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo que se presentan como menciones bastante implícitas de lo que Elohim es, ¿sí? Entonces, hay versículos en las Escrituras que promueven esta creencia trinitaria. Por ejemplo, Mateo 28:19 utiliza una fórmula trinitaria que aparece en el bautismo, con el Padre del Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Luego, en primera de Juan 5:7, también otro ejemplo, donde Juan afirma y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que viene a ser el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí tenemos una afirmación bastante contundente, ¿no? de la Trinidad en los versículos de las Escrituras. ¿Esto por qué? Porque tenemos en las Escrituras estas afirmaciones. Los discípulos creían en la Trinidad, ellos afirmaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran uno y que era un Dios trino, una triada. Ellos creían eso. Hermanos, este problema de la Trinidad fue un proceso de siglos. Vemos que el primero en utilizar este término fue Tertuliano en el 200, luego se estableció en el 300. Eso quiere decir que en los primeros años del primer siglo no se creía en este término llamado Trinidad. No estaba fundamentada en la émuna hebrea. Esto proviene de antiguas religiones paganas, ¿sí? Que Roma, el Imperio Romano, absorbió y pasó de nuevo al cristianismo, ¿sí? Absorbido por Roma y pasando al cristianismo, que primeramente fue el catolicismo. Estas creencias paganas, estas religiones de las naciones, estaban formadas por una Trinidad, por un Dios trino. Y tenemos varios ejemplos en las culturas paganas que no vamos a mencionar en este momento, pero se puede ver a vista y paciencia estas religiones paganas y sus trinidades. Como sabemos, los imperios, hermanos, los imperios absorbían la religión o los dioses del imperio conquistado. Primeramente Babilonia, luego Persia, Grecia y luego Roma. Ellos fueron pasándose sus dioses, cambiándole los nombres. Por eso vemos a los dioses babilónicos y son muy parecidos a los dioses romanos. Eso que nos da a entender que hubo un proceso de conquista y cuando se conquistaba se adquirían los dioses del imperio conquistado. Esto era sincretismo religioso. Lo que ya aprendimos, el sincretismo es la mezcla de religiones o también es cuando un pueblo adquiere la creencia o las costumbres de otro pueblo y las hace suyas y las mezcla también con sus costumbres. Eso es lo que sucedía en el transcurso de los años en las naciones. Como ya sabemos, estas personas que afirman que
Elohim es 3 en 1, estas personas, ellos viven en un imperio romano. Ellos están influenciados con las costumbres del imperio romano. ¿Sí? Eso hace que ellos tomen para sí estas costumbres paganas, como es en el concilio de Nicea. Ellos no tenían un entendimiento hebreo de las escrituras, por ende, ellos mezclaron las escrituras con el paganismo. ¿Cómo llegaron esos versículos a las escrituras? Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué nos dice la palabra? Deuteronomio 6:4. Escucha, Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová es uno. Jehová nos dice, Él mismo, Él, su palabra nos dice que Él es uno. Esto es contundente. Adonai no dice que es 3 en 1, sino que dice que es uno. Por ende, nuestro Elohim es uno y no está manifestado en 3 personas, ni en 2, sino en una sola entidad, un solo Elohim. Muchos afirman que Elohim nos da un entendimiento plural de lo que Elohim es. ¿Sí? Justamente Elohim es una palabra en hebreo que es plural. Elohim es plural y significa literalmente poderosos o los fuertes. Proviene de una raíz muy antigua que contiene solamente 2 letras en hebreo, que es la raíz El, que contiene la Aleph y la Lamed. El significa fuerte, poderoso, gobernante, un líder. ¿Sí? Entonces, la raíz El fue tomando forma, haciéndose las palabras Eloha y Elohim. Eloha viene a ser el singular de Elohim, significa fuerte o poderoso. Elohim es el plural. Pero ¿por qué Elohim se hace conocer a sí mismo como en plural? Porque son varios, porque son muchos, porque son 3, porque son 2. No. En las escrituras se utiliza mucho esto, y no solamente en las escrituras, sino también posteriormente en los reinos del mundo se utilizaba algo llamado plural enfático. Es decir, es un plural dicho de manera honrada, para glorificar al rey, al líder, al gobernante. ¿Sí? Entonces, por eso a los reyes se les llamaba en plural, pero esto no viene de ahí, sino de las escrituras. Elohim se hace llamar en plural porque es para glorificarlo y enaltecerlo. Adonai también está en plural. Adonai es una palabra plural que significa mis señores, mis amos, mis dueños. ¿Por qué? Porque es en plural. Bueno, Adón significa amo, dueño, señor, ¿no? Adón, el Adón Yeshua, el Señor Yeshua, el amo Yeshua. Si yo quiero decir mi amo, mi dueño, yo voy a decir Adoní, Adoní, mi amo, mi dueño. Ahora, si yo quiero decir mis amos, no digo Adoní, sino Adonai. Pero de nuevo, Adonai no es un plural de cantidad, sino un plural de grandeza, un plural enfático. Por ende, eso no tiene ningún sostén escritural. Decir que Elohim es una prueba contundente de que Elohim es 3 en 1. Como vimos, antiguos traductores buscaron respaldar la Trinidad añadiendo o alterando versículos principalmente del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah. Mateo 28, 19 al 20. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, aquí tenemos la Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, en la Iglesia se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, este versículo, hermanos, este versículo en textos mucho más antiguos no decía de esta manera, no estaba escrito de esta manera. Eso nos quiere decir que en algún momento de la historia este versículo fue alterado y sufrió añadiduras de traductores y de escribas que quisieron implementar su creencia en las Escrituras para tener un fundamento, para decir, bueno, aquí en las Escrituras dice esto, por eso así es. Y ellos se mentían a sí mismos, creyéndose cosas que ellos mismos inventaban. ¿Sí? Entonces, hermanos, no solamente tenemos manuscritos antiguos que nos afirman que estos versículos están añadidos, sino también tenemos testigos del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo que afirman que este versículo está alterado. Primeramente vamos a ver este versículo, pero en otra versión de Mateo. ¿Cuál es la versión que vamos a ver? La versión de Mateo hebreo en su versión Shem Tov. Shem Tov fue un doctor judío español, un rabino que buscó copiar el Evangelio de Mateo para enfrentar a los cristianos en las discusiones y en los conflictos, en las disputas que había en ese tiempo en España entre judíos y cristianos. Y él buscó copiar el Evangelio de Mateo en hebreo para probar que el cristianismo estaba errado. Él escribió en Mateo 28, 19 al 20, ¿sí? Mejor dicho, él copió de un texto hebreo diciendo así: vayan ustedes y enséñenles a establecer todas las palabras que les he ordenado hasta siempre. Así dice Mateo 28, 19 al 20 en el manuscrito hebreo de Mateo en la versión de Shem Tov. Vayan ustedes y enséñenles a establecer todas las palabras que les he ordenado hasta siempre. Entonces, ¿qué pasó? Aquí no tenemos ninguna mención de bautismo ni de Trinidad. No la tenemos. Yeshua les está diciendo a sus discípulos otra cosa. ¿Sí? Él les está diciendo que enseñen, que expandan, que difundan las palabras que Él mismo les habló para que ellos las establezcan, para que ellos las fundamenten y las hagan en sus vidas. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo Yeshua a sus discípulos. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a quedar aquí. No solamente Shem Tov, en su versión de Mateo, nos dice que el versículo de Mateo 28, 19 al 20, el pasaje mejor dicho, está añadido, sino también un historiador muy famoso llamado Eusebio. Este hombre, Eusebio, era un trinitario, hermanos. Eusebio era un trinitario. Él afirma que Dios es tres en uno, pero, hermanos, lo sorprendente es que Eusebio, en uno de sus libros, cuando cita Mateo 28, 19 al 20, y él lo cita de manera continua hasta 3 veces en varios libros, pero nunca aparece la fórmula trinitaria, ni siquiera el bautismo. No. Y eso no quiere decir que no debemos bautizarnos, sino que Yeshua no les está diciendo eso en ese momento, sino que fue añadido, pero lo importante es que fue añadida la Trinidad. Eusebio, un trinitario, que hubiera mencionado la Trinidad aquí en este versículo, no la menciona.
Y dice así, el Señor dijo a sus discípulos, id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Aquí Eusebio añade un texto que no está en el Mateo de Shem Tov, que es en mi nombre. Esas tres palabras no están en Shem Tov, no están mencionadas así, pero que tenemos otra versión de la cual Eusebio copia su Mateo 28, 19 al 20, y no está la Trinidad, sino en el nombre de Yeshua, haced discípulos. Y así sucesivamente, Eusebio cita Mateo 28, 19 al 20, y no aparece la Trinidad. Esto, amados hermanos, nos confirma que es una añadidura. Así nosotros podemos comprender cómo fue evolucionando el texto a lo largo de los siglos. Shalom hermanos, shalom Carlita, shalom Loida, shalom Rocío, Mirna hermana. Esperamos hermana que te recuperes, amada Mirna. Andrea, César, shalom. Bendiciones a todos hermanos. Nuestro hermano David nos dice el siguiente comentario que dice: el hombre siempre quiso acomodar la Torá a su conveniencia, esos llamados padres de la iglesia, solo llevando al error y tergiversando la verdad. Así es. El mismo de Yeshua dijo ir y bautizarlos en mi nombre. Aquí en esta versión, Yeshua no utiliza el término bautizar, sino en mi nombre, como dice Eusebio, pero ya vamos a ver versículos que nos dicen cómo es el bautismo en realidad. Carlita nos pregunta algo muy interesante. Nos dice, ¿el bautismo es válido en la Trinidad o se bautiza en el nombre de Yeshua? Ok, entendiendo, Carlita, que la Trinidad proviene de culturas paganas, proviene de la idolatría de las naciones, y que es una creencia errada proveniente de estas culturas, podemos entender, hermana, que la Trinidad en el bautismo no tiene ningún valor, porque Elohim nunca nos mandó a bautizar en la Trinidad. Elohim nunca nos mandó a creer en la Trinidad. Eso es un invento de hombres, eso es idolatría de los hombres, y en las Escrituras no aparece en ningún momento. Por ende, el bautismo es en el nombre de Yeshua, y ya lo vamos a ver. Ok, vamos a continuar. Ya vimos entonces que Mateo 28, 19 al 20, en nuestras Biblias sufrió una añadidura. Vimos versiones antiguas que no cuentan con la fórmula de la Trinidad. ¿Cómo es el bautismo en realidad? Ok, vamos a ver Hechos 2:38. Pedro dice, Kefa, vuelvan y bautícese cada hombre de ustedes en el nombre de nuestro Adón Yeshua, y él perdonará sus pecados y ustedes recibirán el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Aquí vemos una afirmación de Kefa en el templo, cuando se convierten muchos judíos a Yeshua, y él dice, ahora deben de hacer teshuvá, volver, shuv, hagan teshuvá y bautícese, sumérjase cada hombre de ustedes en el nombre del Adón Yeshua. Si Yeshua hubiera dicho que el bautismo debía ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ustedes no piensan que Kefa hubiera obedecido a Yeshua y hubiera dicho, bautícese cada hombre de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Así es como Kefa lo hubiera dicho, pero como Yeshua nunca dijo eso, entonces Kefa aquí está obedeciendo a Yeshua, el cual mandó que debe ser en su nombre, en el nombre de Yeshua. Y en el momento en que uno se sumerge en las aguas, recibe el Ruach HaKodesh. Aquí lo vemos. Hechos 10:48
leído de un manuscrito hebreo también, dice: y mandó que los bautizasen en el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mesías. Y le pidieron que se quedara con ellos unos días. Nuevamente, aquí Kefa está bautizando en el nombre de Yeshua. Aquí vemos dos testigos de cómo el bautismo no era en la Trinidad. Por ende, el bautismo en la Trinidad no tiene ningún valor. Es más, es abominación para Jehová. No solamente que no tiene ningún valor, sino que es idolatría y es abominación, pecado delante de Jehová. Hermanos, también les mencioné un versículo en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 7, que dice así, vamos a leer: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Aquí, Yohanan estaría confirmando la Trinidad. Él estaría confirmando que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres en uno. Ahí lo está diciendo. Amados hermanos, cualquier versión de las Escrituras que tenga notas al pie de página o al margen, que sea una Biblia de estudio, les confirmará y les dará una mención diciendo que las palabras desde en el cielo hasta en la tierra no forman parte de los manuscritos más antiguos. Así dice cualquier versión de la Biblia traducida del griego, que esas palabras no están en los manuscritos más antiguos. Solamente que eso lo tienen en una letra pequeña, en una letra chica. Y ponen el versículo alterado en el texto principal. Eso es un total error, pero que les conviene, ya que ellos confirman su creencia trinitaria con estos versículos. Así debería de leerse, según manuscritos antiguos, 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Así es como debería de leerse este versículo según los manuscritos más antiguos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Ruach que recibimos mediante el bautismo en el agua y la sangre que es del pacto, porque la sangre significaba sacrificio y significaba pacto en las Escrituras, está hablando de la sangre del sacrificio de Yeshua, dan testimonio en la tierra acerca de él. Y los tres están de acuerdo, los tres están unidos, pero no es la Trinidad. Pero aquí hubo un versículo interesante y los escribas vieron una oportunidad interesante para añadir la Trinidad, ya que aquí habla de tres cosas y que esas tres cosas concuerdan. Entonces, perfecto, vamos a añadir la Trinidad aquí. Así es como debería de leerse este versículo. Amados hermanos, ahora vimos que en las Escrituras las menciones de la Trinidad visibles, que se ven, han sido añadidas, y otras muchas malinterpretadas, y que para los primeros discípulos no existió la Trinidad. Pero sí existe el Padre, y sí existe el Hijo, y sí existe el Ruach HaKodesh, pero no en forma de Trinidad pagana, sino en un pensamiento hebreo del primer siglo muy diferente. Porque sí tenemos mención del Padre, sí tenemos mención del Hijo y sí tenemos mención del Ruach HaKodesh, pero no como se nos dice que son. Amados hermanos, en Juan 14, 8 al 10 tenemos una explicación tremenda de Yeshua de cómo Él es Elohim.
Dice así: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué está diciendo Yeshua aquí? Yeshua está diciendo que Él es la palabra del Padre hecha carne. Él está diciendo que el Padre, Elohim, es visible en Él. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Elohim se hizo hombre, despreció su forma celestial y se hizo hombre en su redención para que su pueblo no esté en la maldición de la Torá, sino en la bendición. Ya aprendimos acerca del plan de redención de Elohim. Elohim se hizo hombre y ese hombre es la imagen de Elohim, Yeshua. ¿Sí? Entonces, Elohim es uno, es el mismo, no son dos. No son dos, sino que es uno. Vemos en las Escrituras que nos dice que Yeshua es la imagen visible de Elohim, que es invisible. Vemos en los profetas cómo se menciona en visiones la imagen de un hijo de hombre en el trono. Elohim dice: el que me ve muere, nadie puede verme y vivir. ¿Cómo es que los profetas vieron a Elohim y no murieron? Porque ellos vieron la imagen de hijo de hombre de Elohim, la cual nació de una mujer y se llamó Yeshua, que significa Jehová salva. Él es el Salvador. Porque Jehová salva a su pueblo de sus iniquidades. Jehová dice: yo soy tu redentor, Israel. Yo soy el que te salva. Por eso, hermanos, el Padre y el Hijo uno son. Yo y el Padre uno somos. Son el mismo. Jehová, el que es por siempre. Él abrió su boca y su palabra se manifestó en salvación. Yeshua. En Yeshua. Yeshua es la palabra hecha carne de Elohim, porque así como el Hijo sale de las entrañas del Padre, así la palabra salió de la boca de Jehová. Es la manifestación de Jehová en salvación. Ahora ya entendemos que Elohim es uno, no son dos ni tres. Y entonces, ¿qué pasa con el Ruach HaKodesh? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Este no es otra persona, este no es otra entidad, no es una paloma, no es un amigo, no es fuego. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la santidad y del santuario, el que estaba en el lugar santísimo, ¿qué es? Este Ruach de Elohim aparece incontables veces en las Escrituras, como moviéndose sobre la superficie de las aguas, como dando sabiduría a los artífices del tabernáculo, y también haciendo profetizar a tantos en diferentes tiempos, manifestado en los profetas, cuando dice: y el Ruach de Jehová vino sobre mí, y ahí profetiza. Y por último, en Yeshua, engendrado del Ruach HaKodesh. Ruach significa viento, y también significa aliento de vida o respiración. Por ende, Ruach significa soplo, es el soplo de Elohim, es la vida de Elohim. El Ruach de Elohim es
el aliento de vida de Elohim, hermanos. Por ende, no puede ser otra persona ni otra entidad. Mi aliento es mi aliento. Cuando yo soplo mi aliento de vida, el cual Elohim me dio. Por ende, cuando Elohim sopla de su Ruach, lo que nos da es su vida, su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, su palabra. Por ende, el Ruach HaKodesh es el aliento de vida de Jehová. Es Jehová. Por ende, no tenemos ni al Padre por separado, ni al Hijo por separado, ni al Espíritu por separado, sino que el Padre, Yeshua y el Espíritu de Santidad son Jehová mostrándose al hombre para que lo conozcamos. Es Jehová Echad, uno, amados hermanos. Así es como las Escrituras nos enseñan de cómo Elohim es, amados hermanos. Vamos a darle gracias a Él. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Adón Yeshua, porque tú nos das entendimiento, porque tú nos das a conocer tu palabra y nos dejas salir del error y de la idolatría y del paganismo, de la falsa sabiduría y el falso entendimiento, anunciado por falsos profetas y falsos maestros. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y nos muestras tú como tú eres, en el nombre de Adón Yeshua, para que te glorifiquemos y te honremos como tú deseas. Amado Adonai, en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Hermanos, voy a leer lo que nuestra hermana Mirna nos comparte. Ella nos dice: necesito urgentemente tefilá, oración. Ella dice: hice grandes pecados al que hice en la Trinidad. Amada Mirna, todos nosotros estábamos sumergidos en el paganismo, estábamos sumergidos en la mentira, y ninguno de nosotros nos salvamos. Todos estábamos en esto. La misericordia y la bondad de Jehová sobre nosotros es la que nos redimió de esta mentira y de esta idolatría. Adonai es el que te abre los ojos, y así a cada uno de nosotros. Y alegrémonos porque Él nos muestra su verdad. Ok, ya entendí. La hermana Mirna se refiere a la tevilá, al bautismo, a la inmersión. Por eso el hermano David le dice: tranquila hermana, puede hacerlo en un arroyo, río o playa. No es algo muy difícil, pero sí en lo posible en aguas corrientes. Mirna, acerca de esto ya vamos a hablar contigo en privado, y ya vamos a darte lo que tú necesitas saber acerca de la tevilá, ¿sí? Y para los hermanos que nos escuchan acerca del bautismo, hay un tiempo de aprendizaje en nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías, que justamente se llama El Bautismo, y ahí hablo acerca de todo esto, ¿sí? Ahí lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, y en nuestra página también somos elcuerpodelmesías.com. Amén, hermanos. Nuestra hermana Mirna nos dice: sabía que era malo, pero no sabía que tan grave era. Así es. Muchas veces no tenemos el entendimiento y no tenemos la idea de lo que nosotros hicimos en realidad. Pero por eso la bondad de Adonai nos muestra cuán malvados éramos. Pero por su misericordia, porque nos podría haber dejado ahí. Pero Él es bueno y nos hizo conocer cómo Él es, y que estábamos haciendo muy mal, pero Él nos permite corregirnos, y hagámoslo. Hagamos teshuvá, la corrección, y no nos quedemos
donde estamos. Porque Adonai nos ve y Él nos muestra. Ahora tenemos que actuar. No siempre tenemos que esperar. Hay que actuar. Y Adonai nos dice que la inmersión, la tevilá, el bautismo, como lo conozcas, eso es un aspecto primordial para la salvación de nuestras vidas. Porque así nosotros nacemos de nuevo en Yeshua. No en una Trinidad, sino en Yeshua. Así que, hermanos, los invito a ver el video del bautismo en nuestro canal de YouTube. Ahí podrán ver lo que Adonai nos deja saber, su verdad según las Escrituras acerca de la Tevilá. Así que, hermanos, Adonai los bendiga, Adonai sea que toda esta palabra sea de edificación y de libertad, de verdad para sus vidas, para que hagan teshuvá y corrijan su caminar, así como todos nosotros, así como Adonai nos dio esta palabra y nos corregimos día a día. Nadie se salva, estamos todos en este caminar de aprendizaje. Hermanos, me despido. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías y Yeshua es la cabeza. Shalom.